Un cordial saludo, amigos y hermanos de la Iglesia Virtual El Shaddai. Un placer poder reunirme con ustedes a través de estos medios y entrar en comunión con el Padre, con el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y es una bendición para mí poder entrar hasta sus hogares. Quisiera comenzar en este momento. Permítanme que le vamos a subir un poquito. Perfecto. Vamos a hacer una breve oración antes de entrar al tema, ya que mi Señor es el que debe dirigir esta mesa, Él es el anfitrión. Amado Señor Todopoderoso, te doy gracias en esta hermosa tarde por el privilegio que me da de compartir su palabra con todos aquellos que tengan oídos para oír su voz, Señor, porque su palabra dice que el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y en esta hermosa tarde, Padre, yo entrego este tiempo que te pertenece. Tú eres el anfitrión, Señor. Aquí yo solamente soy tu portavoz. Yo soy la voz en este tiempo, pero el que habla, el que convence de pecado, de juicio, el que dirige, el que consuela, el que alimenta, eres tú, Señor. Por tanto, a tus pies yo me rindo para que seas tú, Dios mío, hablando al corazón de aquellos que se van a unir conmigo en esta hermosa tarde. Ahora, Padre, dirige tú y háblanos y síguenos instruyendo en el nombre de Jesús. Amén. Hermosa palabra del Señor. Yo sé que muchos de nosotros este día quizás nos congregamos en alguna iglesia o estuvimos conectados a alguna red social, pero estuvimos siempre buscando el alimento espiritual. Y es por eso que en esta hermosa tarde yo quiero darle la bienvenida a mi hermana Jessie, que se conecta con nosotros. Saludos, mi hermana. Le amamos en el amor de Cristo y sé que Dios tiene control de todo lo que está sucediendo en su vida y en su familia. Es interesante que durante todo el día he estado escuchando prédicas, escuchando predicadores de diferentes iglesias. Qué privilegio más grande el poder instruirnos con el mensaje de la palabra del Señor a través de diferentes medios. Y desde que me desperté ha sido así y siempre ha sido así. Este día yo escucho o veo videos de otros predicadores, también asisto a la iglesia a congregarme y escuché el mensaje del pastor en esta tarde que habló sobre la venida del Señor y el estar preparados para su venida. Y es maravilloso porque cada vez que recibimos el mensaje, en nosotros va aumentando nuestro conocimiento del Señor. Y los problemas que nos vengan en la vida, las dificultades, lo que ayudan es aumentar nuestra fe para crecer en el Señor. Así que es importante cuando estamos buscando las cosas importantes, porque las personas afuera, los que no conocen del Señor, estas personas se afanan por encontrar objetos que consideran de valor, como las riquezas, los honores, los conocimientos científicos o artísticos, o negocios, o cualquier otra índole de cosas que consideran valiosas, como los deportes, por ejemplo, que sí son buenos, los deportes son buenos, pero los consideran más valiosos que la vida espiritual. La mayoría cree que en estas cosas están los mejores, las cosas más valiosas, pero la mayoría de las cosas que buscan las personas son malos mercaderes porque toman por oro lo que es oropel y por original lo que es imitación. Así que como consumidores de un producto, debemos buscar un producto que sea de calidad. Y como consumidores de la palabra, debemos buscar una palabra que sustente nuestras vidas, que alimente nuestro espíritu, que dirija nuestras vidas a través del consejo de la palabra del Señor. Es por eso que es importante buscarlo hasta encontrarlo, porque el Señor nos habla, y ahora sí quiero que vayamos a la Biblia, el Señor nos habla. Y sigo con la serie de El Reino de Dios y hoy quiero compartir con ustedes el tema la perla de gran precio. Y esto se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículos 45 al 46. Si usted tiene su Biblia, por favor, le motivo a que abra su Biblia, porque la palabra se revela a nosotros de acuerdo a como nosotros tenemos esa expectativa de aprender y de recibir. Es bueno querer aprender del Señor para llevar a la práctica cada palabra que Él nos da. Mateo capítulo 13, versículos 45 al 46 dice la palabra del Señor.
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mire qué bonita ilustración que el Señor nos da a través de su palabra. Él nos da una ilustración acerca del reino. Las parábolas ilustran algo natural, ilustran parte de la vida natural para revelar una verdad espiritual. Y ese era el objetivo de Cristo, ilustrar actividades de la vida diaria, actividades humanas, para que la gente entendiera humanamente hablando, porque si el Señor hablara con sus términos eternos y divinos, no estaban preparados para eso. Es por eso que ahí donde está, dígale al Señor, Señor, ayúdame a entender con los términos humanos y ayúdame a entender con los términos divinos, porque hay un lenguaje para todo y el Señor sabía muy bien con qué lenguaje hablarle a cada persona. No se les puede hablar a todos de la misma manera. Es como en una familia que tiene hijos y son de diferentes edades. No le va a hablar igual a un bebé que a un hijo más adulto. No le puede hablar de la misma manera. Entonces, de la misma manera, el Señor, cuando se dirigía a la gente que lo escuchaba, Él le hablaba en términos que ellos pudieran entender. Y cuando Él está hablando del mercader, seguramente habían personas allí que se dedicaban a ser mercaderes. Y es importante entender qué es lo que hace un mercader. Un mercader es alguien que compra y vende. Los inversionistas buscan negocios que sean lo suficientemente valiosos para invertir sus recursos, tiempo y riquezas. No pueden multiplicar literalmente el tiempo invertido, pero sí pueden multiplicar el conocimiento adquirido compartiendo con otros. Es lo que hace un mercader de la vida natural. Investiga el producto, hace marketing, hace investigación de mercado, aprende sobre las emociones, qué mueve a los consumidores a comprar un producto, investiga si el producto es bueno, de calidad y que valga la pena invertir sus riquezas en ese negocio. Hace investigación de mercado, de cultura, de emociones, y así es como vemos en las tiendas productos de la temporada porque apelan a nuestras emociones. Todo eso lo estoy aprendiendo yo en este tiempo y es interesante cómo Dios en una mañana, la mañana del lunes, me despertó con este tema porque yo le dije, Señor, necesito levantarme temprano a trabajar en algo de mercadeo. Y entonces ahí el Señor me trajo este texto y me ha estado alimentando hasta el día de ahora, que espero que usted también sea alimentado. ¿Qué es lo que hace el mercader? Porque el Señor compara, fíjese qué interesante cómo el Señor dice, también el reino, porque anteriormente había estado hablando del tesoro escondido, que un hombre va al campo, y lo voy a leer, porque él está hablando de las cosas que verdaderamente valen la pena. El valor del reino de Dios es lo que él quiere resaltar en estos dos textos, diciendo también el reino de los cielos, también porque anteriormente había dicho que el reino de los cielos es como un hombre que encuentra un tesoro, luego va y compra, vende todo lo que tiene y compra el campo porque ahí hay un tesoro. Está resaltando el valor del reino. Al decir el Señor, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. El Señor ahí está resaltando una verdad natural, está ilustrándola. La verdad natural de un buen mercader es que se dedique al mercadeo, a buscar un buen producto, como lo dije anteriormente, y hasta encontrarlo. Entonces, él hace la ilustración para revelar una verdad de lo que es encontrar, buscar, ¿cómo se dice? Encontrar cosas de valor que valga la pena invertir. Y el Señor lo encontró. Quiero detenerme un poquito aquí hablando de lo que es el reino, porque este es el tema de el nombre de la serie, el reino de Dios, y hoy mi tema es la perla de gran precio. ¿Por qué el Señor compara
la actividad de un mercader con el reino de los cielos, porque el reino de los cielos, hermano, está en actividad. El reino de los cielos es la justicia, es la santidad, es el amor, es la paz, es el gozo, es el sistema que dirige en el cielo el Señor, un sistema donde hay ángeles, arcángeles, serafines que dirigen adoración. El reino de los cielos es adoración, el reino de los cielos es justicia, el reino de los cielos es verdad, es santidad, es amor, es gozo, es paz. Entonces, cuando el Señor hace la comparación de la actividad de un mercader con la actividad de buscar el reino de los cielos, es importante que veamos que aquí el Señor no está diciendo que busquemos el reino de los cielos. Más bien él hace la comparación. Él hace la comparación de un mercader que se dedica a buscar perlas, perlas valiosas. Hace unos días estaba leyendo durante esta semana, preparando este tema, de un hombre en Filipinas que encontró una perla pero no era una perla común, era una perla enorme que pesaba más de 30 kilos. Entonces, ese hombre se lleva la perla a su casa y la pone debajo de la cama porque él creyó que le iba a dar suerte. Pasando un tiempo, este hombre se le quema la casa, ¿verdad? Se incendia su casa y entonces cree que la perla es la culpable que le trajo mala suerte. Va y entrega la perla a los gobernantes del área, creo que se llama la Isla Princesa, y entrega la perla. Lo que él no sabía es que esa perla costaba $100 millones, que si él hubiese sabido el valor, no hubiera hecho lo que hizo de meterla debajo de la cama. ¿Por qué? Porque él no era un mercader, él era un pescador y los pescadores se dedican a agarrar pescados o cualquier marisco, ¿verdad? No se dedican a buscar perlas. Algunos sí son buscadores de perlas, pero este hombre era un sencillo pescador. Por eso no conocía lo que era el valor de esta perla. Lo que nos enseña esta información es que quien conoce el valor de una perla lo va a dar todo, y es lo que está diciendo el Señor. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y el Señor aquí se presenta. ¿Quién es el buscador de perlas? ¿Por qué el Señor está hablando, comparando lo que es el buscador de perlas? Es curioso. Mira, la parábola ilustra esta realidad natural para revelar una realidad espiritual, que es lo que deseo con mi corazón que usted reciba, y no solamente la reciba, sino que atesore esta palabra en su corazón. Él quiere revelar una realidad que ha estado oculta para otros, pero como el Señor es el que está hablando, Él quiere decir una cosa importante a quien tenga oído para oír su voz. Al decir él, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas. Está diciendo, el Señor está diciendo que el trabajo y el esfuerzo y la experiencia y la sabiduría de un mercader son importantes para poder invertir tiempo y dinero en algo que vale la pena. Entonces, el reino de Dios ha llegado a nosotros a través de Cristo. Fíjese, nosotros no fuimos los que llegamos al reino, es el reino el que vino a nosotros. Cuando Cristo vino, lo primero que el Señor así hizo, después que Él está en ese ayuno de 40 días, el Señor dice, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Diciendo el Señor, ustedes no tuvieron que venir al reino, es el reino el que ha venido a ustedes, porque Él es el rey y Él es la justicia y Él es el amor. Entonces, Él ilustra con claridad el trabajo de un mercader, y lo que sucede es que cuando el mercader conoce que esa perla vale la pena, el mercader lo invierte. Ahora, ¿cómo nos presenta el Señor aquí? ¿Quién es el mercader? He oído muchos mensajes acerca de este tema y muchas veces ilustran que el mercader somos nosotros los creyentes, pero realmente no somos nosotros, porque nosotros no tenemos suficiente para comprar
esa perla preciosa, que más adelante diré quién es la perla, nosotros no tenemos lo suficiente. Mire, nuestra vida no fuera suficiente para comprar la salvación. Nuestra vida no es suficiente para pagar por nuestra deuda de delitos y pecados. Nuestra vida no es suficiente para invertirla y obtener todas esas bendiciones como la salvación, la salud, la libertad. No es suficiente. Es necesario que haya un mercader que tiene lo suficiente para invertir su vida y que sea suficiente para comprar esa perla preciosa. Es decir, hermanos amados, Él lo dio todo, el Señor lo dio todo, y por eso es el único que puede ser el mercader de perlas de acuerdo a lo que dice la Escritura. Muchas veces por falta de entendimiento se ha hablado mal de este tema, no se ha explicado de la forma que debe ser, y es por eso que yo como predicadora tengo que mejorar, tengo que conocer más, tengo que indagar para no hacer de un texto una falsa doctrina como muchos lo han hecho. Es importante entender esto. Muchas veces por falta de entendimiento y otras insensateces, sea cual sea la causa que ha impedido que veamos el valor del reino de Dios, ahora es cuando Cristo desea que recordemos de nuevo y entendamos con claridad que el reino de Dios está vigente y que no tiene fecha de expiración como muchas religiones y sectas que existen hoy día lo han explicado. O como muchas religiones y sectas que llegan a su final porque no tienen fundamento. Más, el reino de Dios no tiene principio ni tiene fin. El reino de Dios es eterno por siempre y para siempre. Aleluya. Bien, el mercader de perlas, el único a quien el Señor está ilustrando aquí, el verdadero mercader de perlas es Jesucristo. Jesucristo que dejó su trono, vino a buscar lo que se había perdido, entregó todo lo que tenía. Él es el verdadero mercader de perlas. De aquí en la tierra no hay ninguno, no hay pastor, profeta, apóstol, maestro que haya dado toda su vida y podemos decir, oh, pues yo desde niño le serví al Señor, yo he dado todo por el Señor, pero no es así. El único que lo dio todo, el verdadero mercader de perlas que está ilustrando el Señor, es Jesucristo mismo, que Él mismo vino, hermanos amados, se humilló a sí mismo, dio todo lo que tenía, dejó su trono, dejó su gloria, dejó su reino para traerlo a nosotros. Como dije al principio, nosotros no buscamos el reino, es el reino que vino a nosotros cuando Cristo vino a nuestras vidas. Así que Él dejó su trono, lo dejó todo por amor a nosotros. Vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué cosa se había perdido cuando vino el Señor? Porque Él no vino ni tarde ni vino después. El Señor vino en el momento correcto, en el tiempo perfecto, como lo anunció el profeta Isaías, que vendría en el tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto de Dios fue cuando vino Jesús, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se había perdido la adoración al Señor. Se había perdido, y como se había perdido la adoración, entonces la gente se descarrió, como lo dijo el profeta Isaías, cada quien por su camino. Las ovejas se descarriaron, cada quien por su camino. Entonces, al perderse la adoración, se perdió el anhelo, el deseo de buscar al Padre. Ahora viene Cristo, el verdadero mercader de perlas, que vino a buscar lo que se había perdido y vino a traernos el reino a nosotros. Cuando lo dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él viene y deja su trono y trae la adoración a la tierra, la conexión entre la humanidad y el Padre, allí fue encontrado ese tesoro valioso, que la humanidad volviera al Señor. Ahora, como mercader de perlas que dedicó toda su vida para llegar en el momento perfecto, Él entregó todo lo que tenía. El Señor no se quedó con nada. Algo importante que nos dice de un buen mercader es que invierte tiempo, conocimiento, sabiduría, investiga el producto,
hace investigación de mercado y él sabía que en el tiempo perfecto que él vino, aquella tierra estaba seca espiritualmente y necesitaban esa conexión. Por eso cuando Isaías habla en el capítulo 53 de Cristo, dice que él vino como raíz en tierra seca, porque escaseaba la palabra, porque escaseaba la revelación. Podía haber enseñanza de la ley, pero no había revelación. Y esto es lo que Cristo quiere que nosotros entendamos en este tiempo. Él habló por parábolas, es verdad, ilustraba una realidad natural para ilustrar para revelar una realidad espiritual. La gente necesitaba entender que él estaba dejando todo por amor a la humanidad y todo lo dejó el Señor. Él es el verdadero mercader de perlas. Ahora, ¿cuál es la perla de gran precio? Esa perla por la que el mercader, dice la escritura, la palabra dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Comienza el Señor hablando, número uno, con el reino de Dios, habla de la semejanza entre el reino de Dios y la actividad del mercader. Luego él se revela a la gente espiritual como el mercader de perlas, el verdadero mercader de perlas. Entonces, ahora está revelando el precio de la perla. Tan valiosa es la perla que él dice, de acuerdo a cómo él lo ilustra, lo dio todo. Es lo que dice el texto. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es lo que hace un buen mercader. Un buen mercader, cuando encuentra un verdadero negocio, lo que hace es que toma todo lo que tiene y lo invierte en el negocio, porque sabe que va a tener éxito en ese negocio. Y es lo que realmente hizo el Señor. Si un negocio no es factible, no va a invertir ni tiempo ni dinero. Pero el Señor sabía que valía la pena dejarlo todo por la humanidad. Usted y yo somos muy valiosos para el Señor. Ahora, ¿quién es la perla de acuerdo a la realidad espiritual? ¿A quién está revelando el Señor? La perla de gran precio, amados hermanos, es la iglesia. Somos usted y yo. Somos esa perla de gran precio. Porque una perla, de acuerdo a lo que dicen los estudiosos, se forma en una ostra cuando entra una basurita o entra un granito de arena, de acuerdo a lo que dicen los estudiosos expertos sobre esto, que cuando esa arena comienza a incomodar a la ostra comienza le comienza a salir un líquido que es el nácar y comienza a cubrir ese granito de arena o basurita, lo que sea, hasta que lo completa, lo cubre completamente porque le estorba. Entonces quiere decir que la perla se forma en el dolor, se forma en el sufrimiento. Entonces, amados hermanos, es la perla, la iglesia es la perla de gran precio que se formó en el dolor y en el sufrimiento de Cristo. Se formó en el dolor de Cristo y nació en el sufrimiento de Cristo. Creo que el Señor tuvo muchos seguidores en los tiempos en los que él estuvo predicando allá en las calles de Jerusalén, en el Jordán, a la orilla del mar de Galilea. Sí, hubieron muchísimos seguidores, pero la iglesia nació verdaderamente cuando él entregó su vida en la cruz del Calvario. Allí la iglesia comenzó a multiplicarse y más en la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Sabemos, amada iglesia, usted que es hijo de Dios, que ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, usted debe saber que usted es una perla de gran valor, es una perla de gran precio. Usted no vale oro ni plata, usted vale la sangre del Cordero. Usted no es cualquier cosa, usted es una persona importante en el cielo y en la tierra. Tenga por seguro que usted nació en el sufrimiento de Cristo y no solamente en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, porque el Señor sufrió el sufrimiento anticipado de Cristo. De eso se habla poco, es que lo vemos al Señor y se ha hablado durante estos días sobre la crucifixión, sobre el arresto, el juicio y la crucifixión, pero se habla poco del sufrimiento anticipado que el Señor tenía. La vida de nuestro Señor, humanamente hablando, fue corta, fue joven. El Señor murió joven de acuerdo a la edad humana, pero su vida
fue de gran importancia, como lo es hasta ahora. Su vida, cada segundo de su vida fue la mayor inversión que él hizo por la humanidad. La palabra del Señor nos dice, él vino, ¿verdad? Voy a hacer un breve resumen del nacimiento de Cristo. Cuando el Señor viene aquí, el Señor vino en sufrimiento, vino en humildad a nacer en un pequeño bebé. Y luego, cada día, y él era consciente del sufrimiento que le esperaba a futuro. Así que el sufrimiento anticipado, hermanos, que yo conozco, estoy viendo del Señor, es tan grande que conforme el Señor iba creciendo, cada parte de su cuerpo que iba creciendo, cuando iba creciendo como niño, como adolescente, él iba sufriendo porque él sabía lo que le esperaba más adelante. Él entendía el propósito, pero humanamente hablando, él sufrió anticipadamente lo que al final él hizo con la fuerza del Señor. Es maravilloso entender que el sufrimiento de Cristo, imagínense, estaba aprendiendo, estaba creciendo y él estaba pensando, un día me voy a morir y voy a morir crucificado como ser humano. A veces una noticia, la incertidumbre o la impotencia o el miedo a pasar por un proceso, quizá de una cirugía, un proceso de salud, a veces nos hace sufrir, ¿verdad? El miedo, la incertidumbre o la impotencia nos hace sufrir anticipadamente. Pues el Señor le entiende a usted porque él sufrió, él tuvo ese sufrimiento anticipado, pero en ese sufrimiento anticipado, allí nació la iglesia. Es por eso que nosotros no valemos cualquier cosa, nosotros valemos todas las lágrimas de Cristo, todo el sudor de Cristo, toda la sangre de Cristo. Eso es lo que nosotros valemos aquí en la tierra y en el cielo. Y mire cómo la iglesia nace en el sufrimiento del Señor, así como la ostra despide ese nácar y va cubriendo ese granito de arena para convertirlo en una preciosa y valiosa perla. Así el Señor a nosotros nos cubrió con su sangre preciosa para librarnos de multitud de pecados, nos cubrió, nos protegió. Porque ahora podamos decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Hoy estamos cubiertos con la sangre de Cristo, que si llegásemos a morir, nos vamos con el Señor, porque la sangre de Cristo tiene poder sobre nuestras vidas. Así es como nació la iglesia. Así que la perla de gran precio es la iglesia. Número 2, vimos cómo es el mercader de perlas y ahora vemos la perla de gran precio como número 3. Y ahora quiero ir, hermanos amados, al precio. La palabra dice, y fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. ¿Qué compró? Compró, hermanos amados, compró la perla preciosa. Vendió todo lo que tenía. Alabado sea el nombre del Señor Todopoderoso. Vendió todo lo que tenía. Y cuando él habla de vendió todo lo que tenía, está diciendo el precio que él pagó por la iglesia. Y nos habla en Isaías 53:3, nos dice la palabra que él fue despreciado y desechado entre los hombres. Es decir, que la gente no vio en él gracia como para decir, oh Jesús, tú me caes bien, oh, te voy a escuchar porque tú me caes bien. Muchos de los profetas no le caían bien a la gente. El Señor tampoco le caía bien a todo el mundo. Nosotros como predicadores tampoco le caemos bien a todo el mundo. La iglesia es aborrecida por el mundo. El mundo aborrece la iglesia. Pero ¿qué es eso comparado con lo que le hicieron al Señor? Él fue despreciado y desechado. Vete de aquí, Jesús, le decían cuando el Señor quería hacer milagros. No le permitieron por la falta de fe y el rechazo, el desprecio que sentían hacia el Señor. El precio que pagó, según lo dice Isaías 53:3, él fue un varón de dolores. Es decir, que el Señor se le reconoce en Isaías como alguien que sufrió mucho dolor. Y yo sé, amados hermanos, que muchos de nosotros quizá hemos pasado por mucho dolor, procesos de salud, procesos de enfermedad que hemos vivido, dolor físico, dolor mental, emocional, hemos pasado por muchos dolores. Pero déjeme decirle, amada iglesia, perla de gran precio, que el Señor
también ha pasado por esos dolores y Él lo entiende. Él entiende su dolor, Él entiende su sufrimiento, porque Él es experimentado en quebranto. Si hay alguien aquí que ha sido quebrantado, ha sido nuestro Señor Jesucristo. No solamente fue quebrantado cuando estaba en la cruz bueno, cuando lo crucificaron, Él no solo fue crucificado ahí, el Señor fue quebrantado emocionalmente, fue quebrantado físicamente. Y todo eso, quiero decirle que lo que debe darnos a nosotros, la iglesia, la perla de gran precio, debe darnos fortaleza en tiempo de estar experimentando quebranto. Yo sé que los hijos nos quebrantan, ver el dolor y el sufrimiento de los hijos nos quebrantan. Ver el dolor y el sufrimiento de nuestros seres queridos nos quebrantan. A mí me quebranta el sufrimiento de mi madre, que en este momento está en el hospital, pero tengo la plena confianza de que mi Dios es grande y poderoso y que Él es el que la fortalece y la levanta, porque Él lo prometió. Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Mi madre ha sido quebrantada en su salud y toda la familia hemos sido quebrantados por la impotencia, la frustración, que no podemos hacer más allá de lo que está en nuestra capacidad y que hemos dejado todo en las manos de nuestro Señor. Pero así como el Señor quebrantó la salud de mi madre, yo sé que hay mucha gente también en los hospitales o en sus casas que han sido quebrantados de la salud o han sido quebrantados de sus emociones. Ha habido un divorcio, una familia separada, los hijos se han alejado de los padres o viceversa, los padres de los hijos, y hay un proceso de quebranto. Pero déjame decirle que Cristo ya pagó el precio por usted y por mí, y que lo que en este momento usted esté viviendo, déjame decirle que el único que puede hacer de nuevo, crear algo nuevo en su cuerpo, si algo fue roto, si fue quebrado en tu cuerpo, un riñón, un pulmón, un hueso, un tendón, una coyuntura, si algo fue quebrantado, fue quebrado, el Señor tiene poder para hacer un milagro sobrenatural y hacer algo de nuevo, pero Él hará su voluntad en lo que Él, como a Él le plazca en tu vida. Lo cierto es que el quebranto que mi Señor superó es mucho más grande que quizá el quebranto que está viviendo en este momento. No con esto quiero ser insensible, no, solo sé que la palabra nos fortalece en tiempos difíciles, cuando estamos viviendo situaciones muy difíciles. Estamos diciendo, estoy pagando el precio por seguir en el camino de la fe. El precio que pagó nuestro Señor, de acuerdo a Isaías 53:4, es que Él fue angustiado. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido angustiados por una noticia que recibimos, por una mala noticia que recibimos? Recuerdo a Job cuando le llegó la noticia en el mismo día de las pérdidas que había tenido. ¿Y qué fue lo que hizo Job? Job también se afligió. El Señor, de acuerdo al versículo 4 de Isaías 53, dice que Él fue afligido, Él fue angustiado y fue afligido. Y yo puedo, hermanos amados, humanamente puedo entender la angustia, que la angustia tiene su fuente en la duda, en el temor, en la incertidumbre. Cuando hay temor, duda, incertidumbre, frustración, estas raíces sustentan la angustia. Y yo me preguntaba, si el Señor, siendo Dios, fue angustiado, ¿qué nos espera a nosotros? Él humanamente, Él sintió esa angustia. Allá lo dice la palabra en el jardín, en el huerto del Getsemaní. El Señor le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y yo puedo entender esto, amados hermanos, porque no lo he dicho una sola vez. Padre, que no se haga mi voluntad, porque mi voluntad quizá quisiera renunciar, mi voluntad quisiera hacer todo lo que a mi mente le viene por hacer, pero no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad en todas las cosas, en cada etapa de mi vida. Y eso fue lo que el Señor declaró. Al estar diciendo el Señor que no, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, Señor, si a ti te place cambiar las cosas,
por favor hazlo porque estoy sufriendo, estoy angustiado. Pero ¿y si no? Yo acepto tu voluntad. El Señor fue afligido. Ese es el precio que pagó el Señor. El Señor fue afligido. Es verdad. El Señor fue afligido porque Él sabía lo difícil que iba a ser para la iglesia, para los discípulos, recibir esa noticia, ver que iba a ser arrestado, que iba a ser crucificado, que iba a morir. Eso era una aflicción. Yo creo que a los padres nos causa aflicción saber que un día nos vamos a ir y cómo están nuestros hijos, en qué condición está, nos preocupa. El Señor fue afligido. Pero hay una cosa importante que yo quiero dejarle en su corazón en esta hermosa tarde, que la palabra del Señor dice en Isaías 53. Quiero compartir con ustedes este pasaje para la gloria de Dios. Isaías 53. Ay, mi Biblia cambia por orden alfabético. Por favor, no se me desconecte. Estamos conectados. Isaías 53 nos dice la palabra que a pesar de que el Señor fue angustiado y afligido, Él hizo algo que yo quiero dejarle a usted en su corazón. Él guardó silencio. La palabra nos dice que Él como cordero fue llevado al matadero. Su boca no abrió. Es decir, que el Señor guardó silencio ante todo, a pesar de que el Señor estaba afligido, estaba angustiado. El Señor guardó silencio. Todas las cosas que nos suceden, y no es que seamos insensibles, hermanos, nos duelen, nos afligen. Pero hay algo que yo quiero dejarle, y por favor guárdelo en su corazón, que dice que el Señor guardó silencio. Dice la palabra en el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese silencio de Cristo que a veces es mal interpretado por sus enemigos. Sus enemigos dijeron, ya lo callamos, ya él ya no va a predicar, ya él ya no va a enseñar, ya él ya no va a aconsejar. Sus enemigos interpretaron ese silencio como diciendo, es un derrotado. La gente que lo entregó interpretó este silencio como alguien que, como dicen por ahí, el que calla otorga, que verdaderamente él era culpable y por eso el Señor guardó silencio y se comportó como una víctima. Sus discípulos, sus seguidores, al ver que él no se defendía, ellos quizás pensaron, no lo aseguro, quizás pensaron, él no tiene suficiente poder, por eso no se defiende, por eso no abre su boca y dice, yo soy Emmanuel, yo soy el Shaddai, yo soy Adonai. ¿Por qué no se defiende? El Señor guardó silencio, porque hay batallas, las batallas más grandes en la vida se ganan en silencio. No es victimizándose, no es contando tu situación a todo mundo para que te den, para que te causen, para que sientan compasión por ti. No es sentándote en la silla de la víctima para que todo mundo te diga, ay, pobrecita tú, lo que estás pasando. No, si hay algo que usted y yo debemos aprender del Señor, batallas que se ganan en silencio. El Señor guardó silencio y como dije, el silencio puede ser mal interpretado por las personas. El silencio usted lo puede interpretar de la manera que usted quiera, pero solo el Señor conoce. Hay algo que me identifico yo con el Señor y lo entiendo, porque cuando yo he estado en los peores sufrimientos de mi vida, le he pedido al Señor que me ayude a ser como Él, a ser mansa y humilde de corazón, a no quejarme, a no victimizarme, a no culpar a nadie, superar esas situaciones en silencio. A veces la gente puede pensar que me he desaparecido, que quién sabe por qué no me aparezco en ciertos lugares, que quién sabe por qué no contesto el teléfono, pero muchas veces me encuentro ganando grandes batallas en silencio, reflexionando en mi situación, buscando soluciones de rodillas en la presencia del Señor, porque muchas veces hacemos más guardando silencio
que hablando y defendiéndonos la gente puede interpretarnos mal. El Señor le dijo a uno de tus discípulos: ¿tú crees que si yo no clamara al Padre, el Padre no enviaría una legión de ángeles para ayudarme? Pero Él no lo hizo porque Él guardó silencio. Hay gente en estos tiempos que debe aprender a guardar silencio en su proceso, en su condición, no a guardar ese silencio de aislarse y deprimirse, sino a guardar silencio aprendiendo una lección como buen alumno, como buen discípulo de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el silencio sea mal interpretado por otros no significa que es la única interpretación que existe. Defenderse o victimizarse no era el estilo de Cristo. Aprendamos de Él, amados hermanos y amigos, que Él fue manso y humilde de corazón. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque en el silencio reflexionó. Él fue paciente, Él comprendió, Él perdonó a sus enemigos. Yo quiero decirle, y con esto quiero concluir, amada iglesia, quiero decirle que si algo ha quebrantado tu salud, si algo ha quebrantado tu vida, si algo ha quebrantado tus emociones, si alguien te hizo quebrantar, te hizo llorar, guarda silencio. No comiences a hablar mal del mal que te hizo la otra persona. No hables de que el Señor te abandonó y te dejó solo y que por eso estás sufriendo. Mejor guarda silencio y espera en el Todopoderoso, porque esa batalla que la que estás en este preciso momento no es para que te victimices, no es para que muestres derrota. Este silencio es para que te levantes en victoria para la gloria del Señor. El precio que pagó Cristo por nosotros es demasiado grande como para que nosotros nos victimicemos y estemos hablando mal de lo que nos esté pasando. Hablemos bien, hermanos. Hablemos del amor de Cristo en nuestras vidas y veamos la victoria. Que el silencio lo interpreten nuestros enemigos como ellos quieran interpretarlo. Que digan que somos orgullosos porque no nos ven llorando por ahí por las esquinas por lo que estamos pasando. Que digan que somos arrogantes porque no nos doblegamos ante nuestros adversarios. Que digan lo que quieran, sacúdase y levántese en el poder del Espíritu Santo, porque usted es la perla preciosa. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo y por cada uno de los hermanos que están allí presentes. Padre, yo envío una palabra ahí donde están. Ayúdalos a guardar silencio en este tiempo, Padre, que están pasando, para que se levanten en el poder del Espíritu Santo, vidas victoriosas, prósperas, abundantes en todas las cosas, aún en medio del dolor y del sufrimiento. Haya gozo, haya paz, haya salud, haya bienestar. En el nombre de Jesús envío una palabra a la familia de mi hermana Jessie por salud, en el nombre de Jesús. Aquí dice el Señor, hermana Jessie, aquí dice el Señor: vienen tiempos de florecer, aunque aparentemente solo hay capas de tierra sobre tus semillas, pero vienen tiempos de un florecer y de una fructificación. Así que levántate en el poder del Espíritu Santo y alaba, aplaude, danza, porque este es tu tiempo de declarar el gozo en futuro, en presente. Lo dice el Señor en el nombre de Jesús, aleluya. Este es un tiempo de darle gloria al que gloria merece. Amados hermanos, si esta palabra fue de bendición para usted, le pido que me ayude a extender el reino compartiendo en sus redes sociales, con sus amistades, porque sé que hay gente que necesita una palabra como esta. También quiero pedirle, si usted tiene una petición de oración, por favor, preséntela. Pronto voy a estar compartiendo un tiempo donde solamente vamos a estar orando y yo espero que tengamos personas que quieran unirse con nosotros. Así que por hoy, hermanos, esto ha sido por esta tarde. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo a distancia. Que Dios les bendiga. El Señor viene pronto.